Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Amezcua Morán. Soy del grupo 4 y este es un video en el cual se hablará de todos los temas vistos por la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Ok, como primera pregunta o primer concepto está ¿qué es el derecho y dónde podemos encontrarlo? Pues bien, el derecho lo podemos encontrar en múltiples instancias, tanto como en instituciones, en profesores, en jueces, por escrito, que se cumpla por la ley, entre múltiples cosas. Pero el derecho no se puede limitar a la definición que todo mundo está acostumbrada a la de conjunto de normas jurídicas. Pues bien, el derecho no solo son normas, sino el derecho es un conjunto de categorías en el que las normas y los tratados internacionales y todos los sistemas de argumentación tienen como punto juiciar o interpretar las actividades del hombre, y las leyes no tienen como tal una definición, sino son la definición dramática que son interpretadas. El siguiente tema es si el derecho se le considera una ciencia, sí o no. Pues bien, el derecho no se le puede considerar una ciencia, ya que no tiene como establecida una metodología exacta, porque esta es subjetiva. Esto depende principalmente de qué es lo que diga la norma, qué es lo que sea el caso. Entonces, esta es interpretativa. No se puede realizar siempre el mismo proceso o el mismo caso. Entonces, no se cumple una estructura. Por lo tanto, el derecho no se le puede considerar una ciencia. El siguiente tema es la relación del hombre de sociedad, Estado y particulares. Pues bien, se podría interpretar como que el Estado es una particularidad, una pequeña comunidad de una gran sociedad en la cual el Estado actúa o tiene la facultad de ser el regulador del comportamiento de la sociedad, y la sociedad está pues basada o contemplada por varios particulares. Pues bien, el Estado actúa como regulador de estas, las sociedades del conjunto o la convivencia entre particulares, porque el Estado regula las conductas que tienen estos particulares entre ellos como sociedad. El derecho y sus funciones. Pues bien, el derecho abarca múltiples aspectos y múltiples áreas, por lo tanto tiene diversas funciones. Entre algunas de estas es que es regulador del comportamiento de la sociedad. También es un particular que trata de promover la justicia y el bienestar de la sociedad. También es una resolución de conflictos, actúa como resolución de conflictos, y se podría mencionar que también orienta a la organización para que todo se dé de una forma muy homogénea en la sociedad. Y básicamente trata de dar un control a todos los actos que hacen los ciudadanos. Ahora estableceremos las clasificaciones del derecho en diferentes categorías. Como en la primera clasificación tenemos la ley. La ley es una norma o un escrito en el cual se tiene que respetar, ya que es propuesto o impuesto por una autoridad, la cual con esta tiene el objetivo de regular el control, establecer justicia en los diferentes actos que realizan los ciudadanos en el Estado o en la sociedad. En segundo clasificación tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia se puede entender como la ciencia del derecho. Pues bien, esta es la que hace que todas las decisiones, las autoridades, las normas se puedan interpretar de la mejor forma. Pues la jurisprudencia es la que hace que esa interpretación, que esa gran fuente del derecho se logre realizar de la forma más correcta y concreta posible, ya que la jurisprudencia establece como los criterios que son necesarios para que todos los actos se hagan de la forma correcta. Como tercer caso tenemos los tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos que establecen
dos respectivas comunidades, en este caso 2 países, en los cuales se establece por escrito o ante la ley las referencias o exigencias que estos piden. No sé, podría ser yo te doy dinero y tú me das la alimentación o la ganadería o la pesca de tu país, que se produzca en tu país, pero hay un acuerdo legal el cual tiene que estar respetado, en el que establece si no se cumplen ese tipo de reglas hay un castigo, o si no se establece el dinero hay otro castigo. Ese acuerdo tiene la función de regular el comportamiento que se va a hacer entre esas dos distintas partes. En el número 4 tenemos la Constitución. La Constitución es un ordenamiento ya muy conocido, ya que en todos los estados normalmente se tiene una Constitución. Una Constitución tiene el objetivo de dar los lineamientos, los principios, las normas y las reglas que se tienen que establecer o que se tienen que cumplir en ese estado, en esa organización. Estas indican lo que la persona puede hacer o lo que no puede hacer. Evidentemente hay ambigüedades en cada acto, ya que con el paso del tiempo se van estableciendo nuevos actos, pero esa es su principal función, establecer lo que un hombre o un ciudadano tiene permitido realizar o no, ante el Estado esté correcto o no. En el siguiente punto veremos el bloque de constitucionalidad. Pues bien, en la pirámide de jerarquía de las normas, en la parte superior se encuentra establecida lo que es la Constitución, los tratados internacionales y derechos humanos. Pues bien, todos estos 3 elementos conjuntan un bloque en el cual las demás leyes, las demás normas se desglosan para abajo. Pero bien, estos 3 no hay una distinción, ya que se da una armonía de que todos valen lo mismo. No hay una distinción, no se logra hacer una distinción. Pues bien, este conjunta el bloque de constitucionalidad porque es el más importante. Pero también este determina y regula la Constitución en el orden jurídico. Pues bien, todo lo que se haga o se realice que esté contrario a este bloque o lo que determina este bloque se puede considerar de forma inválida. Como siguiente tema se encuentra los derechos humanos y el principio de pro persona. Pues bien, los derechos humanos son un conjunto de reglas o normas establecidas por los cuales cualquier persona, cualquier ser humano tiene referente a estos. O sea, cualquier persona puede tenerlos por el simple hecho de existir. Esta persona tiene ciertos requerimientos o ciertos establecimientos que debe de tener esa persona, sí o sí. Pues bien, estos derechos humanos son la ley, son los más importantes. Todas las demás leyes trabajan concorde a estos, pero estos no se les puede romper, no se les puede establecer, no se puede modificar. Estos son esenciales para cada persona. El principio de pro persona indica que cuando, en el caso de que un juez tenga que determinar qué ley aplicar, independientemente cuál sea el caso, este puede referir o puede cambiarla o puede cambiar el caso dependiendo de la persona, dependiendo del caso. Pues bien, cuando una persona se ve realmente afectada por la sentencia, tiene que trabajar o interpretar para que este caso, esta norma, se puede dar en beneficio a la persona. Siempre va a buscar eso. El principio de pro persona siempre va a buscar que la persona no se vea tan afectada por las consecuencias constitucionales. Como otro de los temas tenemos que es la tridimensionalidad de la norma. La tridimensionalidad de la norma es una teoría jurídica que analiza desde otro punto de vista lo que es la norma, pero siempre en el caso de que sea dialéctica. Pues bien, constituye en un triángulo en el que la parte superior es lo fáctico. Lo fáctico es el ser de derecho, los seres humanos. Lo que le puede suceder, ya sea tanto positivo como negativo, pero que siempre esté en relación a los fenómenos sociales. En una de las esquinas podemos encontrar el
valor o valorativo, que también es llamado como fenómeno moral o deóntica, en el que se establece lo que se debe hacer en un grupo social o bien como individual. En este se pueden clasificar como lo moral y la deóntica. Lo moral es lo individual, tus valores individuales, lo que tú consideras importante o lo que tú consideras como correcto. La deóntica, que se da en los grupos sociales, establecen como ciertos valores. Esto se puede como interpretar como las religiones o las escuelas, donde se comparten diferentes valores entre pues distintos grupos de sociedades. En la otra esquina se encuentra la norma. Pues bien, la norma es una teoría práctica donde existe la coactividad de lo que se debe hacer, de lo que establece la norma, lo que se debe de realizar ante los fenómenos sociales. Otro de los siguientes temas es el orden normativo. El orden normativo, también conocido como complejos normativos, son todas esas reglas establecidas para el comportamiento humano, se den de una forma simultánea, donde existe una definición o donde existe un conjunto de especificaciones de cada una de estas, ya que pues se pueden dar de diferentes interpretaciones y existe una jerarquía donde adjunta como las diferentes que comparten las mismas características, las adjunta en una y así en distintos grupos. Pues bien, como la primera tenemos las normas jurídicas, que son las normas establecidas por la ley, y en esta se dividen varias. Las normas morales, que están establecidas hacia la moral, lo que una persona considera bueno o malo en cuanto a su perspectiva de educación. Estas son las normas morales, que se dan de forma como cada quien lo que determina lo bueno y lo malo, o lo que la sociedad determina que está bien o que está mal. En el siguiente punto tenemos las normas religiosas, pues estas se basan en cada persona que tenga la religión que tenga, pues existen diferentes criterios ante cada una de las religiones y en esta establece que, pues, que cada una se tiene que respetar dependiendo de las reglas que tengan cada una. La siguiente que tenemos es el trato social. Este trato social nos indica cómo debemos de comportarnos o cómo debemos de tratar a los demás para que esta sociedad se dé de una forma armónica. Y las jurídicas, pues que ya establecimos que son como las reglas que determina el Estado, en donde se tienen que hacer sí o sí, se tienen que cumplir sí o sí. Toda esta estructura hace al orden de normativos. El orden normativo. Toda esta estructura de las clasificaciones de las normas hace el orden normativo. Ok, uno de los grandes filósofos que influyeron al derecho es Immanuel Kant. Este nos estableció una teoría en la cual él indica que uno debe realizar ciertas acciones bajo un supuesto de cualquier conducta en la cual ésta se da de la forma ética. Él se basa en que todo se dé de una forma ética, buena o mala. Como algunos de estos podrían mencionarse que, por ejemplo, para las personas o los seres humanos debería de establecerse esto como correcto o bueno. O sea, él logra relacionar eso que es ético y es bueno o es malo, determina lo que es bueno y es malo como en general, para cualquier ser humano. Entre algunos de estos podría ser, siempre tienes que ser respetuoso. O sea, independientemente de la persona con la que estés o para que se dé una convivencia estable, siempre tienes que respetar a la otra persona. Otro también podría ser, nunca robarás porque no está bien visto. No es que no esté bien visto, es que ante la sociedad no puedes quitarle a alguien algo que no es tuyo, que no te pertenece, que no te costó. Pues bien, esto no está éticamente bien visto y moralmente no está bien visto. Entonces, él establece esas conductas que son básicas o se consideran básicas para cualquier ser humano, que indique lo que está bien y lo que está mal en general, en cualquier sociedad. Y estas normas deben de
como ser de mayor importancia para cualquier ser humano. Ok. El siguiente concepto es norma jurídica. La norma jurídica es un prescrito que está dirigido al orden social, en donde una autoridad las impone, las determina, y cuando no se cumplan estos ordenamientos o este prescriptivo, existe un castigo, o sea, una sentencia. Entre las características que tiene es que son bilaterales, o sea, existe la persona a la que se le está imponiendo esta norma o a la que se le adjunta esta norma, y la otra parte que es puede ser el Estado o bien una autoridad que establece o administra, está encargada de administrar que estas normas o estos prescritos se cumplan. Otra de las características es que es coercible, o sea, estas se imponen en un proceso mediante la educación, o sea, lo tienes que hacer y si no lo haces hay un castigo. Esa es como la coercibilidad, o sea, siempre algo se va a entender, algo se va a aprender o algo se va a enseñar y si no lo haces va a haber un castigo. También son heteronormas, o sea, es decir que se le establecen a un colectivo y quien establece esas normas es alguien de afuera que no pertenece a ese colectivo. Entonces, esa es la heteronorma, que sea heteronorma. Algunas de estas podrían clasificarse, como las normas imperativas, que son ellas que obligan a un comportamiento determinado. Puede ser como las leyes penales. Las normas imperativas, que son aquellas que se interpretan de los textos jurídicos. También están las leyes dispositivas, que son aquellas que obligan a un determinado comportamiento siempre y cuando no perjudique la voluntad de la persona. O sea, esto lo tienes que hacer, pero si la persona no quiere se impone a esta, no lo tiene que hacer. O sea, no son tan estrictas. También están las normas primarias, que son esas que determinan la conducta humana, donde le explican lo que puede hacer, lo que no puede hacer y lo que está obligado a hacer. Y las secundarias son las que le atribuyen esa fuerza o ese poder a establecimientos, puede ser tanto como al sector público como al sector privado. Por mencionar otro tipo de normas jurídicas, podrían ser las normas de orden público, que están principalmente involucradas para el bien común, o sea, donde cada una de las personas se encuentre bien, cualquier individuo o ser humano. Y las normas del sector privado, que son más como instituciones y pues sí, pequeños grupos o grupos grandes en donde pues, son ajenas al Estado o al bien público, o sea que solo está determinado a un grupo específico, y pues estas son las que hacen el poder, o sea, en beneficio a ellos y en control a ellos. Ok, ahora mencionaré algunos de los autores que en lo personal consideré que tienen una perspectiva muy diferente de lo que es una norma jurídica. Para empezar, tenemos a Hunt, que él dice y enuncia que la ley es biofante, o sea, la cual tiene dos partes. La primera parte es que es a la persona, al individuo al que se le aplican esas normas, y por otro lado están las autoridades encargadas por las que esa norma se haga, se aplique o se exija. Otro de los autores que tenemos es Jaime Cárdenas, en el que él especifica que las normas jurídicas son de carácter prescriptivo, única y exclusivamente. Y este tiene diferentes características. Entre estas está el carácter, que el carácter es la conducta, o sea, lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que es una obligación. Y así, luego están las acciones, que estas acciones son las afectaciones, está el contenido, y el contenido son estas acciones que se ven afectadas por el carácter, o sea, el carácter, las acciones que éste provoca son el contenido de esta. Y también está
lo contradictorio o la condición y la aplicación, que es lo que se tiene que hacer concorde al carácter y a las acciones. Otro de los autores que tenemos es Carlos Santiago Nino, que especifica que únicamente la norma jurídica es esas reglas o esos enunciados o esos principios establecidos que se encuentran dentro de un sistema jurídico. Bien, por mencionar algunas de las fuentes del derecho, están las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Las fuentes reales es el derecho escrito, son los acontecimientos que establecen a la ley. La fuente histórica es el derecho no vigente y bien pues dan origen a los cuerpos normativos pasados. La fuente formal es el derecho ya escrito, establecido, y entre algunos de estos elementos que se les puede considerar como fuente podría ser la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Un sistema jurídico. ¿Qué es un sistema jurídico? Un sistema jurídico es el que compone en su totalidad todas las normas o principios o reglas que se establecen. Pues bien, este se caracteriza por ser únicamente a cierto sector de la población o a cierta parte de la población. También se caracteriza por ser normas de carácter vigente y que también se correlacionan con virtud a la Constitución. Ok, en la siguiente supuesto explicaremos la ley de causalidad. La ley de causalidad se puede identificar o se puede resumir básicamente como si hay una consecuencia jurídica, no hay consecuencia jurídica sino un supuesto de derecho. O sea, se puede explicar básicamente con un concepto de que si pasa A, pasa B. O sea, es la consecuencia. No puede haber una consecuencia si no hay una causa. Eso es lo que básicamente quiere referir. Ok, 3 de los conceptos principales de el derecho son persona jurídica, personal jurídica y atributos de personalidad. Pues bien, una persona jurídica es ese individuo que tiene derechos y obligaciones y que está reconocido como una persona física o un individuo que tiene derechos y obligaciones. La personalidad jurídica se identifica con la identidad jurídica. Es decir, que cualquier empresa, institución, persona, empresa pueda o se le reconozca esa capacidad jurídica, es decir, que sus obligaciones las realice y haga lo que se debe hacer en correlación a que tiene una responsabilidad jurídica. Los atributos de personalidad son nombre, domicilio, estado civil, potestad y nacionalidad. Ok, otra de las siguientes entidades es acto jurídico y hecho jurídico, los requisitos de validez. Pues bien, un acto jurídico es ese acuerdo donde existe una voluntad y una intención. Es ese acto que tú haces donde existe la voluntad y intención. Voluntad es eso que tú haces porque lo necesitas y intención es con el fin que lo haces. O sea, ¿cuál es la razón de que hagas ese acto? Los hechos jurídicos son simplemente acciones porque lo que los caracteriza es que tengan esa falta de intención. No existe esa determinación de yo quiero hacer esto. Para que los requisitos de validez se den, es que necesitan, con la representación de un círculo, es que existan los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Todos estos requisitos tienen que estar para que sea válido. Entre otras de las concepciones y los conceptos están los contratos y los convenios. Los contratos son ese conjunto o acuerdo de voluntades en donde existe una intención de crear y modificar algo entre dos personas. Siempre es un acuerdo de voluntades, ya que una persona firma porque está de acuerdo con algo que va a cumplir y la otra persona determina lo que quiere que la otra persona realice. La ética en el derecho. Ok, pues bien, la ética es la que identifica dentro de un ámbito jurídico todo lo que es bueno o malo. Pues bien, en este se explican como los valores humanos y son lo que la persona o las personas determinan como lo bueno y lo malo.
Es muy común que el derecho y la justicia se compartan o tengan una referente similar, ya que los dos buscan lo mismo, que es identificar o lograr que las personas se establezca como algo neutral, algo que se regula. Pero bien, el derecho y la justicia son dos componentes muy diferentes, ya que el derecho abarca múltiples clases. Sí es una característica del derecho, pero no es lo esencial, ya que la justicia determina lo bueno y lo malo en un punto medio, y el derecho busca encontrar esa justicia. No se establece que así sea, ya que por cada persona es diferente, pero sí busca eso, busca que que las actas o las normas que éste impone sean de la manera más normal y pareja para cualquier individuo. Ok, bien, los derechos humanos. Los derechos humanos son esos derechos, esas obligaciones que cada una persona tiene por el simple hecho de existir, que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero bien, estos son en base al sistema jurídico mexicano. Para los mexicanos, los derechos humanos son como parte fundamental, ya que en nuestro primer artículo de la Constitución dice que se respetarán todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Este sí se preocupa por esto. Por mencionar algunos de estos derechos, podría ser como el derecho a tener una vivienda estable o pura, el derecho a no ser discriminado, el derecho a que se te respete tus creencias y tus valores. Y otro podría ser el derecho a que todas las autoridades o así te respeten. Y uno fundamental que está prohibido, la esclavitud o quitar ese derecho de libertad que es fundamental de los derechos humanos, quitárselo a cualquier persona. Y bueno, estos fueron algunos de los temas vistos durante todo este periodo de introducción al estudio de derecho. Muchas gracias por su atención.